dando gracias al Señor por este día tan precioso que Él nos regala, día de la Santa Cena, día de comunión que Él nos ha regalado desde el momento de su partida. Dejó este pacto entre Dios y los hombres, renovando el pacto antiguo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo hizo una obra preciosa. El Señor nos amó primero con amor eterno. Dice la alabanza. Dice, el amor del Señor fue primero por nosotros. Él siempre ha querido tener al hombre, a la humanidad, al lado suyo. Tú me amaste primero con amor eterno. Alexa en la oración decía que estamos siendo fortalecidos, estamos siendo animados, ¿verdad?, a permanecer en la voluntad del Padre por su Espíritu Santo. Y nos decía Danielita en la oración que estamos llamados a entender la obra del Señor, estamos llamados a permanecer en esa obra que es la obra del Espíritu Santo, porque cuando el Señor partió, ¿verdad?, Él nos dejó a su Espíritu Santo con nosotros. Entonces, esta enseñanza trata de el Espíritu Santo. Es una enseñanza pues un tanto difícil, me aboqué a ella porque el Señor me lo puso en el corazón, pero en verdad es una enseñanza que tiene todos sus bemoles, ¿verdad? Tiene mucho contenido y por causa de ese contenido vamos a estar leyendo pues bastantes versículos. Y en oración le pido al Señor que Él sea dándome de su entendimiento para poder discernir y para poder transmitir la palabra, pues la voluntad del Padre. El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es para nosotros el Espíritu Santo de Dios? Entonces, muchas personas se van a los dones y dicen, no, pues el Espíritu Santo de Dios es el que transmite los dones. Y eso es una verdad. Y otros profundizan en eso y dicen que tener al Espíritu Santo de Dios entonces es tener los dones con los que Él nos comparte. Y eso es una verdad, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo de Dios como tal es una persona. Y esa persona tiene un carácter y esa persona tiene una voluntad. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da fuerza, pero Él no es una fuerza, ¿verdad? Él es parte y está edificado por nuestro Señor, por Dios Padre, como la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Él no es algo que toma el poder sobre una persona, no es una posesión de una persona. El Espíritu Santo de Dios como tal es la manifestación del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza. Y todos estos atributos son una expresión del amor de Dios. El Espíritu Santo de Dios oye, decide, corrige, intercede, guía, ama, consuela, se entristece, se ofende. Es una persona en sí. El Espíritu Santo de Dios es una persona. Y vamos a discernir en torno de la persona del Espíritu Santo los diferentes elementos que en él confluyen, ¿verdad? Hay un testimonio de un predicador muy precioso que en el siglo, en el año 1800, a finales de los 800, hizo una obra misionera muy preciosa en China. Este misionero nació en una familia cristiana, metodista. Su mamá y su papá estaban
fascinados por el Oriente, ¿verdad? Por el lejano Oriente, por China. Y la mamá de él, cuenta él en su testimonio, que había orado por su hijo recién nacido, ¿verdad? Dice, en la palabra dice en primera de Samuel 1, 27, 28, por este niño oraba, estaba orando Ana, la mamá del profeta Samuel, y dice, por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor, todos los días que viva será del Señor. En primera de Samuel 1, 27, 28 está esa palabra. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. O sea, en ese momento entonces podemos entender que hay una obra preciosa del Espíritu Santo, ¿verdad? En medio de la oración. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. El profeta Samuel todos sus días fue para la obra del Señor. Hudson Taylor, ¿verdad? En su testimonio contó lo siguiente. Un día que nunca lo olvidaré, cuando tenía 15 años, y mi madre estaba a 130 kilómetros del lugar donde yo me encontraba, empecé a buscar en la biblioteca. Él en ese momento, habiendo nacido en una familia cristiana, ¿verdad? Manifiesta aquí que él no conocía al Señor, que él no se había convertido al Señor. Podía haber escuchado las enseñanzas, podía haber estado en la iglesia reuniéndose, pero él no tenía certeza de haber recibido al Señor. Dice, buscaba un libro para pasar el tiempo. Escogí un tratado de evangelización porque pensaba que tendría una historia interesante y una moraleja. Leeré la historia, me dije, y dejaré la moraleja. Me senté y empecé la lectura, indiferente a toda idea religiosa. No tenía idea de lo que sucedía en ese momento en el corazón de mi madre. Esa misma tarde dejó la mesa del comedor, la mamá de él, con un deseo intenso de que su hijo se convirtiera al Señor. Fue a su habitación, cerró la puerta con llave y decidió no salir hasta que su oración fuese respondida. Uno se imagina como en esa película, ¿verdad? Cuarto de guerra. Donde la señora entra y llora constantemente por todo aquello que el Señor le pone en su corazón. Entonces puede uno imaginarse, ¿verdad? Esta oración que estaba haciendo su mamá allí, ¿verdad? Hasta que su hijo se convirtiera al Señor. Fue a su habitación, cerró la puerta con llave y decidió no salir hasta que su oración fuese respondida. Hora tras hora intercedió por mí, hasta que al fin el Espíritu Santo le dio la seguridad de que la conversión de su único hijo se había producido. Durante ese tiempo yo estaba ocupado en leer mi tratado. Pronto me sorprendió una expresión. Allí en lo que estaba leyendo, en el escrito que tenía a la mano, había una expresión que decía, la obra cumplida de Cristo. La obra cumplida de Cristo. Sí, la obra estaba cumplida. ¿Qué me quedaba por hacer? Se preguntó él a sí mismo. ¿Qué le quedaba a él por hacer? Y él dice, al instante la luz resplandeció en mi corazón por el Espíritu Santo y recibí la gozosa convicción de que ya no tenía que hacer nada, sino caer de rodillas y aceptar a ese Salvador y su amor. Aceptar a ese Salvador y su amor. Alabar a Dios para siempre. Mientras mi madre daba gracias a Dios, yo hacía lo mismo en la biblioteca a donde me había retirado para leer mi trabajo, para leer mi tratado. Hudson Taylor, pronto aquí los hermanos pues que han estado de misioneros han recibido de pronto la influencia de Hudson Taylor, porque él fue un misionero muy importante en la época, ¿verdad?
Estamos hablando de esa época colonialista donde China estaba en guerra con Gran Bretaña, la primera guerra del opio, ¿verdad? Entonces había unos tratados y allí se abrieron 5 puertos para que pudiesen entrar los colonizadores europeos. A través de esa obra, en la sociedad misionera china, que fue la primera vez que Hudson Taylor fue hacia este territorio, él fue como misionero y él recibía un salario. Esta obra pues no pudo continuar pagándole el salario a él y él regresa a Londres también motivado por una enfermedad que tuvo, y estando en Londres él veía hacia China y veía la necesidad que tenía el Señor de hacer una obra misionera allí, ¿verdad? El Espíritu Santo, como buen labrador, estaba obrando en los corazones también de muchas personas. Y entonces él inicia una obra misionera en China. Estando él con su esposa allí, pues él inicia esta obra misionera. Y allí se unen otras 22 personas, otros 22 misioneros. Y así sucesivamente se van uniendo personas en lo que se llamó la Misión Interior China de Hudson Taylor. Sociedad misionera, ¿cierto? Él, con el anhelo de su corazón, ¿verdad? Ese primer anhelo que él había recibido de parte del Señor cuando él lo recibe allí, estando en esa biblioteca. Entonces, él en su corazón se compunge, ¿verdad? Recibe el deseo de hacer esa obra misionera. Es el Espíritu Santo que obra en las personas, el que pone ese anhelo en el corazón. Entonces, tenemos una obra preciosa que el Señor hace, pero la obra preciosa del Señor también se manifiesta a través de la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros como personas. ¿Dónde encontramos al Espíritu Santo? Es en Génesis 1, en Génesis 2, allí encontramos al Espíritu Santo ya obrando en el desarrollo de la obra del Señor. Nos encontramos con Génesis 2. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. 1:2. En el 1:2, sí, qué pena. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Encontramos al inicio de la palabra, en el puro inicio de la palabra, la presencia del Espíritu Santo de Dios, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la obra creadora. Como esa obra se hace a través de toda la historia de la humanidad y en toda la palabra está expresada esa obra, vamos a irnos a Apocalipsis 22:17 para ver allí que el Espíritu Santo también se encuentra al final de la palabra, ¿verdad? Como diciéndonos, mire, una de las 3 personas de la Trinidad también ha sido hecho partícipe de toda la obra de la salvación, ¿cierto? Entonces encontramos en el 22:17 del Apocalipsis, dice: y el Espíritu, y ahora se incorpora la esposa, y la esposa dice: ven. Es una orden que da el Espíritu y la esposa. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vamos a ver que el Espíritu Santo, ¿verdad?, también se manifiesta como el agua. El Espíritu se manifiesta a través del agua. Y esa manifestación del Espíritu Santo, pues es para que nosotros podamos beber del agua y podamos saciar nuestra sed. El Espíritu Santo está en toda la obra de la salvación. Y la obra de la salvación es la obra en la cual nosotros recibimos
de gracia, el accionar del Señor en nuestros corazones. El Espíritu Santo hace una obra ejemplar. Y esa obra ejemplar la hace Él en compañía del Padre y del Hijo. Hoy podemos decir que el Espíritu Santo de pronto no es lo que la gente piensa. El Espíritu Santo es una persona y esa persona tiene voluntad, tiene emoción y actúa en nuestras vidas. En el accionar del Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos la salvación, el Espíritu Santo se encuentra allí para hacer una obra preciosa, que es para nosotros ser sellados por el Espíritu Santo. Y en el sello del Espíritu Santo nosotros recibimos una bendición. Y esa bendición es que nosotros no vamos a hacer una pérdida para el Señor. El Señor dijo, todo lo que me has dado, ninguno he perdido yo. Recibimos la gracia, como recibimos la fe, recibimos el don del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo hace una obra preciosa en nuestra salvación, porque Él nos sella. Y el sello del Espíritu Santo permite que nuestra salvación esté asegurada. En Efesios 4:30 dice la palabra: y nos habla allí del sello del Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, en la palabra queda manifiesto el hecho de que nosotros pertenecemos a Dios y esa pertenencia a Dios está manifestada con el sello del Espíritu Santo. En los tiempos antiguos los sellos tenían una propiedad, ¿verdad? Era el hecho de la inviolabilidad de los sellos. Asimismo, ¿verdad? Asimismo como los sellos que se utilizaban en los tiempos antiguos por los reyes para colocar una firma de autenticidad sobre un documento, ¿verdad? Se utilizaba también por el Espíritu Santo esa manifestación de esa inviolabilidad de un sello puesto sobre nosotros. En los tiempos antiguos, ¿verdad? También se marcaban a los animales para identificar quién era el propietario de ese animal, para declarar su propiedad. Por eso es significativo el hecho de que se utilice la figura del sello del Espíritu para con nosotros, porque así con el sello del Espíritu el Señor declara que nosotros, al momento de recibirlos a Él, al momento de que Él pueda entrar en nuestros corazones, nosotros le abrimos esa puerta al Señor y Él sella esa puerta para que no sea nunca más se pueda violar esa puerta, ¿verdad? En la Biblia encontramos pasajes donde dice que el profeta Enoc, que el profeta Elías, que nuestro Señor Jesucristo, en el momento de la resurrección, fue llevado a los cielos. De la misma manera nos dice la palabra que edificará su iglesia, ¿verdad? El Señor nos manifiesta que nosotros seremos edificados y que seremos llevados a la estatura del varón perfecto. Esto para acrecentar el hecho de que nuestra salvación no tiene reversa. Que nuestra salvación va a ser completada con el conocimiento de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y que el hecho de que la voluntad del Señor Jesucristo se haga en nosotros es para beneficio y bendición de nosotros. Dios ha sellado a los creyentes con su Espíritu, ya que nosotros hemos sido comprados, ¿verdad? Y el precio de nuestra salvación ha sido pagado por nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, ¿verdad? Derramando su sangre en la cruz. También nos dice el Espíritu Santo que Él es las arras,
de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, el espíritu de sabiduría y de revelación. La palabra arras significa prenda. La palabra arras la utilizamos comúnmente en el medio comercial para decir que estamos dando un anticipo, ¿verdad?, sobre un negocio comercial que estemos haciendo, generalmente cuando se trata de la finca raíz, bienes muebles, ¿verdad? Muebles. Cuando nosotros decimos que pagamos unas arras, el Señor también nos está indicando que cuando Él nos da su Espíritu Santo, Él está dando un adelanto de nuestra salvación. ¿Cierto? Nos está diciendo eso. Oiga, la palabra arra significa prenda. Esto es parte de la compra dada como anticipo. Pero ese anticipo es para garantizar que efectivamente el negocio se va a llevar a cabo. El negocio de nuestra salvación se va a llevar a cabo porque está en la voluntad de Dios Padre que así sea. Y eso por medio del Espíritu Santo. La obra, después de haber recibido la salvación, hay una obra de redención que hay que cumplir. Y el Espíritu Santo se da a sí mismo como parte del pago. Como parte del pago, ¿verdad?, por nuestra salvación. El Espíritu Santo nos confirma que pertenecemos a Dios, quien nos da su Espíritu como un regalo. Igualmente la fe, igualmente la gracia, son regalos de nuestro Dios. Son evidencia de que somos aceptados por Dios para que seamos considerados como sus hijos adoptivos y que nuestra recompensa y salvación están aseguradas. Eso es parte de la forma que el Señor obra mediante el sello que garantiza el testamento, ¿verdad? El testamento por el cual nosotros hemos sido declarados como salvos. Cuando el Señor hace este nuevo pacto, este nuevo testamento, ese pacto se sella con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él asciende, nosotros somos recibidos delante de Dios Padre. Somos hechos aceptos delante de Dios Padre. Eso es lo que significa estas arras. La prueba de la presencia del Espíritu en el corazón del creyente, que produce arrepentimiento, obediencia, fervor por la oración, la alabanza, la adoración y da fruto del Espíritu. Esto es lo que se evidencia cuando el Espíritu Santo ha renovado el corazón del creyente. Ha sido sellado para el día de la redención. Nosotros hemos sido creados por Dios. Hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo en el derramamiento de su sangre preciosa. Y además, hemos sido certificados con el sello del Espíritu Santo como propiedad de Dios. Pues Dios creó al hombre para estar con él eternamente. El Espíritu Santo es una persona, pero también nos manifiesta la palabra que esa persona tiene personalidad, tiene carácter, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Hechos 16:6, encontramos allí el carácter del Espíritu Santo, en Hechos 16:6. Nos encontramos con ese cuadro, en Hechos 16:6, nos encontramos con el cuadro de Pablo. Pablo también tenía su carácter, también tenía su temperamento, su manera de ser. Pero Pablo se encuentra allí con la obra del Espíritu Santo. 16:6. Dice en el 1, Timoteo, bueno, le damos el título, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Nos encontramos con Timoteo, que ya lo habíamos conocido ya en las posiciones de las primera y segunda epístola de Timoteo. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo, o sea, ahí está la voluntad de Pablo. Pablo formando su equipo misionero. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces pasamos al punto 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia, ¿quiénes están atravesando Frigia y la provincia de Galacia? Está Pablo con su equipo misionero. Él quería dirigirse hacia allá. En la voluntad de Pablo estaba el avanzar hacia esa zona geográfica, ¿verdad? Allí está. Pero dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces se encuentra la voluntad de Pablo de querer avanzar hacia allá, pero se encuentra Pablo con la voluntad del Espíritu Santo. Y ahí se muestra el carácter, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice, detente, Pablo, no vas a ir hacia allá. Porque está en la voluntad, porque el Espíritu Santo también refleja la voluntad de Dios Padre, que tú no avances hacia allá. Ahí se muestra que el Espíritu Santo, la persona, tiene una personalidad, tiene un carácter, ¿verdad? Y ese carácter impregna, ese carácter guía el obrar de la iglesia. Porque en ese momento, Pablo está avanzando en la constitución, en la predicación del evangelio, en la creación de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo, a través de su voluntad expresada, ¿verdad?, también influye en el accionar de la iglesia, digámoslo así, en los hechos mismos de la iglesia, ¿verdad? Cuando Pablo dice, oiga, no puedo avanzar hacia allá, entonces cambia su dirección. En el accionar de la iglesia, el Espíritu Santo refleja el accionar de su voluntad. En Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, le ha parecido bien al Espíritu Santo, ¿verdad? Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. El Espíritu Santo tiene capacidad para tomar decisiones, para obrar, ¿verdad? El Espíritu Santo en la iglesia, entonces, manifiesta un accionar. Y ese accionar nos impregna a nosotros. ¿Por qué? Porque dirigió la acción de los hermanos que estaban en ese momento en la iglesia. Y cuando él dice allí, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces hay un accionar del Espíritu Santo que se manifiesta en el obrar de la iglesia, que impregna el carácter de la iglesia, que impregna el carácter de los hermanos. Con esa obra preciosa, el Espíritu obra en la iglesia y obra con autoridad, con autoridad. Y esa autoridad con la que obra el Espíritu Santo impregna a la iglesia y le da un sello, y le imprime un sello a la iglesia. Oiga, la autoridad de Dios Padre manifestada a través de la obra del Espíritu Santo impregna a la iglesia. Porque Pablo dice con autoridad delegada de quién, pues de parte de Dios. Nosotros recibimos esa obra del Espíritu Santo porque nosotros estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo, bajo la autoridad de Dios Padre, la autoridad de Dios Hijo y la autoridad de Dios Espíritu Santo. Él es parte de la Trinidad, es una de las personas de la Trinidad. Entonces, en 1 Corintios, el Espíritu Santo obra de una manera preciosa. En 1 Corintios 12:11 nos muestra también ese obrar. Y ahí están expresados la autoridad del Espíritu Santo para dar dones a la iglesia. Entonces en el 12:1 dice, bueno, en el título del 12 dice, dones espirituales. Ahí en el 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu que da los dones es ese que
que imprime esos dones en la persona. Dice en el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu se da a través de los dones que se le dan a la iglesia. Y en el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahí está la personalidad del Espíritu Santo y ahí está la autoridad que tiene el Espíritu Santo para manifestarse en medio de los hermanos y en medio de la iglesia. Entonces, la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, se manifiesta también a través de la repartición de los dones, como Él quiere, porque Él tiene voluntad. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios, es parte de la Trinidad, una de las personas de la Trinidad. Vamos a buscar donde dice que el Espíritu Santo es Dios. En Romanos 8:9, encontramos esta expresión donde se nos dice que el Espíritu Santo, igual que el Padre y el Hijo, es Dios. Viviendo en el Espíritu, y dice en el 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces viene hablando del Espíritu Santo. Y dice en el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, dice en el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, cuando hemos recibido la salvación, hemos recibido el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros. Y dice en el 11, no, dice en el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando nosotros hemos recibido la salvación, hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo nos ha dado vida, y esa vida es una vida espiritual, una vida abundante, y esa vida tiene el carácter de eterno. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. En Romanos 8:9. En Romanos 12 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque esa es la ley, ¿verdad? Entonces, dice en Romanos 8:9, en Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo cual quiere decir que el Espíritu ejerce una voluntad. Y esa voluntad se manifiesta a través del hecho de que si nosotros cumplimos con esa voluntad, nosotros estaremos siendo vivificados por el Espíritu. En Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces encontramos la obra preciosa de la salvación extendiéndose
a través de la obra que hace el Espíritu Santo, quien nos regala las primicias del Espíritu. Cada vez que nosotros tenemos una dificultad, cada vez que nosotros tenemos una situación, ¿verdad?, en la cual nos encontramos en debilidad, nos encontramos en desesperanza, el Señor nos permite acudir a su Espíritu Santo para que Él sea redarguyéndonos, para que Él sea creando en nosotros la esperanza, esa esperanza que se manifiesta a través de la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Entonces, la fe, dice el Señor, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Espíritu Santo no se ve, pero tenemos la convicción de su existencia, ¿verdad? Porque se nos ha dicho, oiga, el Espíritu Santo de Dios es una parte de la Trinidad y nosotros aceptamos eso como una certeza. Entonces, por fe, por la fe, decimos que el Espíritu Santo existe. Tenemos la convicción de lo que no se ve. Y decía de pronto en la oración, se escuchaba decir, oiga, es que el mundo, ¿verdad?, nos ve como locos. Nos ve como quien obra sin razón. Pero la razón de nosotros no son las razones del mundo. La razón de nosotros es la que nos da la obra del Señor en nuestras vidas. Cuando se nos manifiesta, cuando nos permite recibirlo en nuestros corazones. Cuando esperanzadamente creemos que Él está obrando en nuestras vidas y que Él existe. Ahí es donde se ve la racionalidad de nuestra fe. Dice que en el 8:26, dice que, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Nosotros pedimos y a veces pedimos mal, o siempre pedimos mal, porque no pedimos según la voluntad del Padre. Dice que no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está el Señor Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. El Señor nos guarda de nuestra vana manera de ser, de pensar y de pedir. Y la obra de su Espíritu Santo es esa obra que nos permite, ¿verdad?, podernos comunicar, diría yo, que asertivamente con nuestro Señor, porque nuestro Señor escucha nuestras oraciones. Y si nosotros pedimos mal, pues vamos a recibir la respuesta a nuestras peticiones. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo? En Juan 14, 16, 17 dice. Juan 14, 16, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice el Señor que Él no nos va a dejar huérfanos. Dice, vendré a vosotros. En esa palabra, en Juan 16, 17, dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo es posible esto? Que el Señor esté diciendo, sí, que Él nos va a dejar. Pues está hablando con los discípulos, pero está hablando con todos nosotros. Que Él nos va a dejar. Y seguidamente da una declaración de aliento y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad.
La palabra para consolador en el griego o para consejero, ¿sí?, es paracletos. Esta palabra corresponde, quiere decir que uno ha sido llamado a estar al lado del otro. Esta palabra se toma del griego y en la sociedad griega, en la milicia griega, se estructuraba la milicia de una manera tal que se formaban parejas. Aquí se utiliza mucho la palabra lanza en el ejército. Y el lanza es esa persona que se llega a un nivel de intimidad y de compenetración el uno con el otro. En el ejército griego, Paracletos era el ayudador, era uno que estaba al lado del otro. Y cuando se peleaba, esas dos parejas permanecían unidas. De tal manera que estaba uno de espalda con el otro, cubriéndose para que no fuera a ser atacado por la espalda. Ese es el Paracletos. Ese es el ayudador que el Señor nos ha regalado cuando Él ha partido. Ese ayudador, ¿verdad?, es el que está al lado de nosotros en todo momento, el que no deja nuestra espalda descubierta para que seamos dañados por el enemigo. Una vez venía yo por ahí por la estación de la 161, eso es que era carne infantil, en un momento, y venía yo caminando solo. Atrás venía como una o dos personas y adelante iba un grupo de personas. Y yo de pronto miré hacia atrás y esas personas, Señor Jesús, allá van bastantes personas. Seguramente que si yo voy y me cobijo con esa persona que va adelante, esos que van aquí atrás no me van a poder hacer nada. Y yo me he afanado por llegar a donde estaban las personas que iban adelante. Qué susto tan bravo me he llevado yo. Cuando yo veía que uno de esos intentaba sacar, o era una puñaleta o una pistola. Pero él tenía metida, acá en el pantalón, tenía metido el arma. Y yo dije, mire, me he venido para acá pensando que aquí en medio de esa persona iba a encontrar cobijo, iba a encontrar seguridad. Y resulta que era un grupo de personas muy grande, pero todos eran de la misma barra. Entonces, en ese momento que yo me doy cuenta, pues el Señor no le permite a ese tipo sacar el arma. Y yo alcanzo a llegar a donde están las buceticas blancas ahí en las poladeros, y me he subido una bucetica blanca esa. Y el tipo dando vueltas, pero parecía auténtico león rugiente dando vueltas, estaba todo cerrado, con los vidrios cerrados, y él no pudo hacerme daño, ¿verdad? Pero no fui yo, porque eran como 15, 20, oiga, y el tipo ahí afanado y nada, no podía sacar el arma. No pudo sacar el arma, ¿cierto? Y yo pude llegar allí y allí había otras personas y ya se disolvieron por ahí las cosas. Entonces uno ve la obra del Espíritu Santo en la vida de uno. Constantemente puede uno decir, oiga, aquí al lado mío, ¿verdad?, no estaba otro sino el Espíritu Santo de Dios guardándome en ese momento. Cuando yo hago la lectura de esta palabra y empiezo a indagar, a mí me dio cosa tomar este tema, pero lo he tomado porque el Señor de alguna manera va a utilizar esta palabra para que los hermanos puedan ser edificados, para que yo pueda ser edificado, porque en circunstancias, en esos momentos de mi vida, yo he necesitado esta palabra más que ningún otro. Palabra de edificación para mí. La obra del Espíritu Santo es una obra de provecho para todos y es una obra palpable, es una obra que el Señor permite que yo la pueda palpar para que la fe mía no desvanezca, para que podamos seguir adelante en la edificación del cuerpo de Cristo, para que podamos ser edificados. La edificación del cuerpo de Cristo no empieza allá, la edificación del cuerpo de Cristo empieza en el corazón de cada uno de nosotros. Palabra preciosa del hermano Gino. Siempre que usted esté ministrando la palabra, al primero que le va a llegar esa administración es a usted, ¿verdad? Entonces espero que eso sea así, que se cumpla y que se cumpla el propósito del Señor en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre las personas, pero también se apartaba de las personas, ¿sí? Entonces
En primera de Samuel 16, 14, dice que David, al confesar su pecado, pidió que el Espíritu Santo no fuera quitado de él. En el Salmo 51:11, vamos a leer el Salmo 51:11. Dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¿Por qué estaba David allí en esa circunstancia? Porque se llegó a Betsabé y vino a él Natán el profeta y le manifestó la voluntad de Dios Padre. Entonces le dice en el 51:1, dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David sabe que está en rebelión en contra de nuestro Señor, Dios Padre amado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Dice que el Señor ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto le has hecho comprender sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría que le ha hecho comprender el Señor allí a David? Pues el hecho de que la voluntad, reconocer la voluntad de Dios, esa es la sabiduría. Poder discernir la voluntad del Padre, esa es la sabiduría. Y eso lo hace Él a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones cuando Él nos redarguye de pecado. Allí está siendo redarguido David del pecado que Él ha cometido, ¿verdad? Cuando Él ha desobedecido la voluntad de Dios nuestro Señor. En Mateo 28:20 dice, el Señor dice que Él va a estar, en Mateo 28:20, el Señor para volver sobre el tema del Paracleto, ¿verdad? Sobre el Espíritu Santo, sobre nuestro ayudador, el Señor, y ahí está Mateo 28:20. Dice que Él estará enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siendo que en el anterior pasaje que habíamos leído, ¿verdad? El Señor dice que Él les dejará otro consolador. Eso es para manifestar también, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que estará con ellos hasta el fin del mundo, ¿verdad? También lo hace a través del Espíritu Santo, que Él nos va a dejar para que nosotros seamos consolados y seamos acompañados, seamos apoyados por el Espíritu Santo de nuestro Señor. En esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice que
que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es una manifestación de que el Espíritu Santo es, junto con Padre, el Hijo, también es Dios, ¿verdad? Entonces dice que, ¿cómo sabemos? ¿Por qué sabemos que el Espíritu Santo es en esencia igual al Padre y al Hijo? Entonces lo vamos a 1 Corintios 2, 10, 11 y allí encontramos esa manifestación. 1 Corintios 2, 10, 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿De qué está hablando el Señor? De las cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces aquí encontramos ese atributo de Dios como Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce. No, había escuchado, ¿verdad?, en la palabra, que hay cosas que de pronto el Señor no sabe, porque son las cosas que Dios, ¿verdad?, en su infinita presencia, Él no las conoce de parte del Padre. ¿Qué día va a venir? ¿Qué día va a venir? No se sabe, ¿verdad? Entonces, hay cosas que dice el mismo Señor Jesucristo, dice que Él no sabe, pero Él aquí manifiesta esta manifestación tan preciosa que hace acá cuando dice eso. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cierto? Entonces ahí encontramos la omnisciencia del Espíritu Santo. También dice en Romanos 15, 19. Romanos 15, 19. ¿Por qué sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Entonces en el 15, 19 nos dice que con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, este es el poder, esa es la omnipotencia, ¿verdad? El poder que todo lo puede hacer. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, con el poder de Dios. Es el Espíritu Santo omnipresente. En el Salmo 139, 7 nos dice que el Espíritu Santo es omnipotente. Salmo 139, 7. Omnipresente, ¿verdad? Omnipresente. A mí siempre me gusta marcar con unas hojitas acá, pero hoy no lo hice, porque me demoro una eternidad buscando aquí. 139, 7. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subieras a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces el Señor está presente en toda la creación. Entonces, si el Espíritu Santo es omnipotente, omnisciente, omnipresente, entonces el Espíritu Santo es con seguridad Dios. Cuando en Mateo 28, 19 dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí está Dios, ¿verdad? Haciendo la obra preciosa de el esparcimiento de la palabra a través de la obra misionera que le ha encargado a hermanos preciosos que han hecho esa obra. En Génesis 2 veíamos que el Espíritu Santo estaba participando activamente en la creación. Cuando Dios dice hagamos al hombre, y ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el proceso de la creación. ¿Quiénes estuvieron
en el inicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así como en el inicio de la creación estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando nuestro Señor Jesucristo recibe el bautismo de Juan en el Jordán, allí también está la Trinidad, en la presencia de esa obra tan preciosa, ¿verdad?, que es para nosotros. Pues nuestro Génesis, porque ahí es nuestro inicio. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el proceso allí de la obra misionera de nuestro Señor Jesucristo. Ahí el Espíritu Santo participa como una paloma. No es que sea una paloma, sino que tiene como esa teofanía, ¿verdad? Y allí se escucha una voz del cielo. Y allí está Dios Padre. Está el Hijo, está Dios Padre y está el Espíritu Santo. En Mateo 3:16. Entonces dice que Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. En Pentecostés, a los apóstoles y a los que estaban con ellos ahí reunidos, se le apareció también el Espíritu Santo como lenguas de fuego. El fuego calienta, el fuego purifica, el fuego da energía, pero también les transmitió a ellos poder. El Espíritu Santo, como lengua de fuego, le transmite a los que han creído en él y en ese momento se encuentran allí en Pentecostés, recibiendo esa manifestación teofánica del Espíritu Santo, de Dios, pues para poder desarrollar la obra que se les ha dado. Y dice que allí fueron agregados muchísimos por esa obra que ellos hicieron. El poder no solamente se manifiesta en sanidades, también hay un poder que se manifiesta como una obra interior hacia la persona. Si yo me imagino a Pedro negando al Señor Jesucristo, ¿verdad?, el día de su crucifixión, ¿cómo estaría Pedro interiormente? Entonces, hay un poder que se manifiesta y ese poder es un poder espiritual que regenera, que da ánimo, que da esperanza, que da fortaleza, que incrementa nuestra fe. Así como lo hizo con Pedro, que se pudo levantar. ¿Por qué no se levantaron algunos de los otros? Tenía que ser Pedro el que estaba negándolo. Pedro negándolo delante de los acusadores del Señor, ¿verdad? Pero Pedro se levanta. ¿Por qué? Porque hay una obra regenerativa del Espíritu al interior de Pedro. Y ese Pedro que se levanta allí es el Pedro que finalmente termina la obra. Dicen que crucificado, ¿verdad? Crucificado. Él pudo, por la obra del Espíritu Santo en él, crecer y cada vez crecer más, y hacer crecer cada vez más el Evangelio. Muchos se preguntan, oiga, ¿cómo un pescador humilde que vivía allí pescando todos sus días? Yo voy a Taganga en Santa Marta y me encuentro a los pescadores ahí. ¿Qué hacen los pescadores? Pues ahí, perdiendo el tiempo. Literal, jugando dominó, jugando dama china. Ahí están. ¿Qué hacen los pescadores? Pues esperando al día siguiente para poder salir otra vez de pesca. Vender su pesca. Que no se les vaya a perder. Es una vida sencilla, en verdad, del pescador. El que se dedica a la pesca, porque ya hay otros que se dedican a otros asuntos ahí, ¿verdad? Pero ellos, los pescadores, uno los ve ahí y puede decir, oiga, esa era la vida de Pedro antes de recibir al Señor. Pedro fue pescado por nuestro Señor Jesucristo. Él fue pescado, ¿cierto? Fue atrapado en la red del Evangelio. Por eso es una persona principal en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es edificado. Y Él es llevado hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Él lo conoce más íntimamente de pronto que todos los que estaban allí, a pesar de los regaños. Pedro esto, Pedro aquello. ¿Cierto? Pero Pedro crece. ¿Cómo puede un pescador hacer de su vida una obra esencial para el Evangelio? Pues definitivamente la obra del Espíritu Santo fue muy grande en Pedro y se empezó a manifestar allí en Pentecostés, ¿verdad?
como todos los hermanos que estaban allí. Y entonces a veces nos preguntamos por los dones, el don que fue derramado allí. Entonces algunos se preguntan, oiga, el don de lenguas es manifestación del Espíritu Santo. El don de las lenguas que se manifestó allí fue un don de lenguas reales. Allí había 15 nacionalidades, más o menos. ¿Sí? Y esas nacionalidades cada uno hablaba su propia lengua. Y cuando ellos se expresaban, el don de lengua fue derramado allí. ¿Verdad? Fue derramado como algo real, como algo que permitió que todos se pudieran comunicar con todos, porque cada uno hablaba la lengua del otro. Es una manifestación del Espíritu Santo, que da poder, pero un poder también, dar poder de las sanidades, porque dice que donde ellos pasaban, así los tocaran con su sombra, había muchos que fueron sanados. ¿Cierto? Pero el otro poder es el poder espiritual, de poder ahí sí, estar al lado del Señor, de poder recibir su voluntad, de poder hacer su voluntad. Esa es la obra preciosa que el Señor nos regala a través del Espíritu Santo y que empezó como una manifestación allá en Pentecostés. El Espíritu Santo se manifestó también como agua. En Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El Señor nos dice que tú y tu casa serán salvos. Y aquí nos lo manifiesta en Isaías 43:3. Yo derramaré agua sobre el sequedal. Ese sequedal que éramos nosotros, el Señor lo humedeció, el Señor lo volvió. El Espíritu, a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo es un agricultor, porque Él labra en nuestros corazones. Hay una obra que se hace antes del cultivo. Muchas veces se habla del cultivo, pero no se habla de la obra que se hace antes del cultivo. Hay que limpiar el monte y después hay que limpiar la tierra, hay que hurgar en la tierra y sacar las piedras que están allí. El Señor obrando en nuestros corazones. Así lo hace a través del Espíritu Santo. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y no solamente sobre tu generación, sino que además le agrega y mi bendición sobre tus renuevos. Obra preciosa del Espíritu Santo, ¿verdad? El agua purifica, el agua sacia la sed. El agua es un elemento, ¿verdad?, que nos permite a nosotros beber de ese río de aguas vivas, que es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo se manifiesta como viento. Yo le tuve temor a esta enseñanza, porque ¿de dónde voy a sacar yo todos esos versos? Y a mí se me olvida todo. Pero el Señor me dio aquí el poder organizar todo esto y podérselo transmitir a ustedes para que ustedes también tengan allí la anotación de estos versos. En Juan 3:8 dice que el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu Santo de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, a través del viento nosotros podemos recibir esa percepción, ¿verdad? Para todo aquel que es nacido del Espíritu puede percibir cómo el Señor se manifiesta. El Espíritu Santo como un sello, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El sello significa propiedad, protección. Ya dijimos que el Espíritu Santo sella como propiedad de Dios. El Espíritu Santo como los 7 espíritus, ya nos había adelantado el hermano Oscar, ¿verdad? En el Apocalipsis. En Apocalipsis 4:5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Entonces, dice que eso es como una manifestación de la gloria del Señor, como si hubiese allá en el cielo, hubiese una fiesta, ¿verdad? Y esa fiesta que hubo en el cielo se manifestó en Pentecostés, allá en Pentecostés, ¿verdad? La plenitud del Espíritu Santo fue manifestado también. Entonces dice, en Apocalipsis 5:6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos,
los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu, y empieza a enumerar, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Jehová. Y pienso que no sea casualidad que el último sea el espíritu de temor de Jehová, ¿verdad? Nosotros debemos rendirnos ante la voluntad del Señor por la gracia y por el amor con el que nos ha tratado. Pero también sabiendo que el Señor es un Dios de justicia y que ante el pecado va a estar la justicia de nuestro Señor de siempre. Esa es la totalidad del Espíritu Santo. El número 7 es un número de totalidad, de plenitud. Jesús prometió que su Espíritu descendería a la tierra cuando Él fuera glorificado en el cielo. Por eso hacía referencia a esos, en el 4:5, cuando decía, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego ardían delante del trono. Decía que eso era como una manifestación, ¿verdad?, de gloria, de gozo, de mucha fiesta en el cielo, porque allí estaba siendo glorificado nuestro Señor Jesucristo. Y que esa glorificación de nuestro Señor Jesucristo en el cielo se manifestó en Pentecostés como las lenguas de fuego que fueron derramadas sobre todos los que a través del tiempo hemos recibido la bendición de Pentecostés, del desarrollo de la iglesia, del nacimiento de la iglesia y del desarrollo de la iglesia con los apóstoles allí. Tenemos, voy a enumerarlo rápidamente, una obra que hace el Espíritu Santo como misión suya, capacitar a la persona. En Éxodo 31:3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, y están allí para la constitución de el arca, para la, digámoslo así, la fabricación del arca, ¿verdad? Entonces el Señor necesita de personas, y dice que el Espíritu Santo capacita a las personas. En Éxodo 31:3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en toda clase de artesanías, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en bronce. Y en el 5 dice, y en el labrado de piedras para engastarlas y en el tallado de madera para trabajar en toda clase de artesanía. Inspiró a los verdaderos profetas. En 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Da poder para vencer. En Ezequías 36:27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Damos gracias al Señor por esta yo diría que es apenas una pequeña introducción a la obra del Espíritu Santo, al accionar del Espíritu Santo, a conocer, a reconocer en medio de la iglesia qué es lo que el Espíritu Santo le ha sido dado, ¿verdad? Como esa tercera persona de la divinidad. Si es la tercera persona de la divinidad, luego es Dios. Entonces, reconociéndolo primero como Dios, reconociendo lo que tiene, que es una persona que tiene todo un desarrollo en la obra de la iglesia, como lo veníamos manifestando, y que ese desarrollo de la voluntad del Espíritu Santo nos ha afectado a nosotros y nos sigue afectando, y hacia el futuro nos va a seguir ayudando, porque dice que ha sido dado como un consolador, como un ayudador. Démosle gracias al Señor por lo que Él nos permite conocer y que sigamos siendo edificados en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo a través del desarrollo de su obra en la iglesia. Muchas gracias, Señor.